El expresidente Alan García, ayer en Sin Pelos en la Lengua, dijo que el gabinete debía reestructurarse para que el diálogo fuera viable. Escuchemos. Yo creo que lo más sincero es reestructurar un gabinete e iniciar un diálogo. Pongámonos de acuerdo, ¿eh? No juguemos a las escondidas. Yo considero que en este momento hay una pérdida muy grande de confianza, no solamente ante los partidos, que son varios los que piden eso, no solo los apristas, sino también de toda la población nacional. El 80% de la población está en duda. Para eso es la democracia. Se cambian los equipos y hay un ambiente nuevo con el cual se dialoga. Pero Pablo Kuczynski ayer también en Agenda Política dijo lo contrario, que no debería condicionarse en buena cuenta el diálogo. Escuchemos. ¿Usted no pondría como condición para dialogar con el gobierno reestructuración del gabinete? No. No. ¿Con estos ministros conversaría? ¿Cómo es posible que lo inviten a uno a dialogar con la primera ministra y uno dice primero que se vaya? ¿Qué tipo de diálogo es eso? Si se va, ya no va a estar ahí, ya no va a haber diálogo. Bueno, porque han visto o creen que es una medida desesperada frente a una crisis generada por sus propios ministros. Ahora, claro, yo creo que el diálogo lo debe encabezar el presidente. ¿no? Hay que bajar el tono. Todos deben bajar el tono. ¿Desde el presidente? Bueno, el presidente ha dicho muy poco, o sea, hay que dejarlo tranquilo. Fue el que dijo que los fujimoristas venían de la cloaca. Ah, bueno, sí, eso es lamentable. ¿No es cierto? Sí, eso no es bueno. Eso no es la forma de empezar un diálogo, ¿no? Y bien, entonces estamos ahora con Marta Chávez de Fuerza Popular, con Javier Bedoya, congresista del PPC, Verónica Mendoza, que es de Acción Popular Frente Amplio, y Virgilio Acuña de Solidaridad Nacional. Veamos casi todas las fuerzas o las bancadas de oposición para ver, digamos, qué va a pasar con este tema, ¿no? Marta, hemos escuchado las dos principales posiciones sobre este asunto. Sin duda se requiere alguna clase de diálogo, o de repente no se requiere, no lo sé, pero la situación política está complicada y se ha llegado a un punto en el que no se sabe si esto va a explotar o no va a explotar. ¿Qué hacer? Es decir, ustedes insisten en cuál es la posición de Fuerza Popular, de la bancada. Keiko Fujimori anunció cuál es el parecer del fujimorismo y la bancada también a través de sus voceros ha señalado cuál es la posición. Nosotros consideramos que es plausible que se quiera ir a un diálogo, es más, muchas veces lo hemos exigido, pero en las circunstancias actuales donde hay tantos problemas y tantas agresiones por parte del señor Urresti hacia Keiko Fujimori a través del tuit, nosotros hemos... Pero Urresti ya se ha callado. Está bien, ha recibido una orden de Ana Jara, y eso es un gesto importante, me parece a mí. Ya no ha vuelto, está obediente. Sí, no ha vuelto, de todas maneras, es militar, o sea que se ha cuadrado. Sí, desde el fujimorismo consideramos que hay por lo menos 3 ministros que tendrían que salir. Bueno, Cateriano también se ha callado. Sí, pero no se trata de eso, es que claro, yo creo que además hay que hacer alguna también enmienda. En el caso, por ejemplo, del señor Figalo, su participación en el tema Martín Belaúnde del Ocio es ya insalvable, insostenible, ¿no? Esa es una de las personas. El señor Urresti, que creo que por más que esté ahora... ¿Cuántas personas exigirían ustedes que salgan para...? Nosotros hemos estado considerando que la salida de 3 ministros, o 4, incluido también el ministro de Energía y Minas, podría ser una señal que pueda salvarle la cara a la ministra Jara. Nosotros consideramos, y yo en lo personal pienso que apuntar hacia la salida de un primer ministro en estas circunstancias es muy complicado, por lo que significa recomponer un gabinete, muy ¿no? popular, tiene 50%, ha bajado un poco según una última encuesta, pero tiene casi el doble de popularidad. Es un poco... Claro. ¿No es un poco irreal exigir la renuncia de un ministro tan popular? Bueno, un poco democrático, digamos, entre comillas. Podría parecer eso, ¿no? Pero sin embargo es como una señal. En primer lugar, el presidente, a los ministros los asigna de común acuerdo a propuesta del presidente del Consejo de Ministros del presidente de la República, artículo 122 de la Constitución. Y entonces ellos tienen que dar una muestra de esta flexibilidad, porque si no va a caer la cabeza de la señora Ana Jara. La señora Ana Jara ha venido siendo
y ella misma involucrada en los temas de Belaúnde del Ocio, de López Meneses, tratando de defender lo indefendible, y entonces ha perdido mucha prestancia su premierato, ¿no? Virgilio, ¿cuál es la posición de Solidaridad Nacional sobre esto? Yo voy a hablar como Virgilio Cuña porque no tenemos todavía la posición como Solidaridad, pero... Todavía no la han definido. No está definido, pero yo sí puedo responder por mí y esta mañana también... Bueno, pero interesa la posición de la bancada. Nosotros... Trate usted de interpretar la posición de la bancada, por favor. Nosotros confiamos en el diálogo. Estamos convencidos que solo el diálogo es la única manera de resolver los problemas. Es más, en esta circunstancia, en que más que salvar al gobierno, o más que salvar el año y medio que le queda al gobierno, es salvar la situación del país, lo más importante es el diálogo. Un diálogo que nos permita poner sobre la mesa los puntos de discusión, que nos permita poner sobre el tapete todos los cambios o reajustes que tienen que hacer, que no son solo políticos, también son temas económicos. Claro, ahora se habla político porque somos políticos, pero un tema muy importante que debiera discutirse, por ejemplo, en el diálogo es el tema de los 4 paquetes económicos. En el Congreso hemos aprobado 4 paquetes económicos con las ganas de que el país pueda seguir creciendo, pero sobre eso no se ha hecho nada. Entonces, ¿cómo no va a ser importante un diálogo? Un diálogo si hay problemas políticos, hay problemas económicos y hay problemas de trato incluso entre personas. Bueno, por eso yo propone los temas de seguridad y de reactivación económica, pero digamos, ¿ustedes condicionan este diálogo a la renuncia, a la salida de algunos ministros? No. Yeah. Nosotros somos la idea que se abre el diálogo y que dentro del diálogo se puedan hablar una serie de temas, entre ellos la salida de algunos ministros, porque hay ministros que de verdad tienen que estar fuera del gabinete. Y ya lo han explicado reiteradas veces y diferentes políticos, ministros que no tienen pues ningún mínimo de respeto a la clase política, ministros que son sumamente vulgares y con esa gente no se puede trabajar. Pero, ¿se refiere usted a Urresti concretamente? Por supuesto. ¿Y a Cateriano también? Hay ministros que están muy observados, el ministro de Justicia, el ministro de Defensa, el ministro del Interior, la ministra de la Mujer, que también tiene que rendir cuentas ante el Pleno del Congreso, y creo que sería importante que dentro del diálogo se considere ese tema. Javier, la bancada del PPC, Alianza para el Progreso, ¿no? ¿Cuál sería la posición de la bancada sobre esto? Nosotros consideramos que uno no puede negarse a un diálogo cuando las más altas autoridades del país convocan para tratar temas nacionales. Pero no por cuestión de chantaje, sino de sentido común. Uno tampoco puede sentarse a dialogar con quien permanentemente recibe agravios. Aun cuando los ministros no se han dirigido en esos términos jamás hacia miembros de mi colectividad política, no podemos desconocer que respecto de otros dirigentes políticos sí lo han hecho. Hay ministros que están seriamente cuestionados y no de ahora, sino desde hace muchas semanas. Hay temas que están pendientes como la votación de una moción de censura contra el ministro de Justicia. Entonces, no me parece lógico que cuando las colectividades políticas, creo que mayoritariamente, están pidiendo no un cambio de gabinete, sino una recomposición parcial del gabinete, oxigenar el gabinete, salir de aquellas personas que formulan o generan aristas en el diálogo. Es lógico pretender dialogar una vez que hayas hecho los cambios, que antes de que haga los cambios, sabiendo que estos cambios se van a tener que producir, y a nada conduce dialogar con quien en unos días se van a terminar yendo. Entonces, para nosotros, sí, diálogo sí, pero después de un reajuste en el gabinete, y segundo, no un diálogo tanto sobre temas genéricos, Jaime. Hay temas puntuales, y creo coincidir con la agenda propuesta por Pedro Pablo Kuczynski, en donde el tema de la tranquilidad al inversionista que se está perdiendo. Hay infinidad de proyectos que están quedando congelados, inversiones nacionales como extranjeras que están quedando congeladas por el ruido político que hay. Y si pensamos que este es un gobierno que le restan 18 meses, año y medio, y si la tendencia continúa, vamos cada vez más a una parálisis, alguien en su sano juicio
puede pensar, si aspira a ser gobierno dentro de año y medio, recibir un país en crisis? De acuerdo. Todos tenemos interés en sacarlo adelante. Algo que no entiendo bien es 12 agrupaciones, entre ellas el PPC, Acción Popular, todas las que están acá y otras más, hace más de una semana hicieron un pronunciamiento pidiendo un diálogo, sin ahí no había ninguna clase de condicionamiento. Entonces Ana Jara después de eso invita al diálogo y acto seguido todo el mundo dice no, pero primero que se vayan varios ministros. Entonces no hay mucha consecuencia. No es que no haya mucha consecuencia. Lo que puede haber es falta de comunicación al interior de los partidos entre sus dirigentes y sus bancadas. Tú estás pidiéndonos, o por lo menos a mí, cuál es la posición de mi bancada, y yo te estoy transmitiendo la posición de la bancada. ¿Por qué firmaron un documento que he compartido hoy almorzando con el presidente de mi partido y que está totalmente de acuerdo? La semana pasada en el Acuerdo Nacional, o no sé de dónde, han planteado en forma genérica un diálogo frente a la situación de crisis y de enfrentamiento que hay, sin haber puesto de antemano temas. ¿Fue apresurado entonces este comunicado? No, fueron buenas intenciones que tenían que aterrizar. Y eso es lo que estamos procurando, aterrizar en los temas más puntuales que el país requiere. En estas circunstancias extendemos y proponemos al gobierno un diálogo alturado y a todos los actores dispuestos a mantener la estabilidad y gobernabilidad del país, etcétera, etcétera. Esto después de hablar precisamente del clima que hay y de las interceptaciones telefónicas y de los reglajes y de las agresiones y todo. Bueno, pero en fin, ya eso queda entre paréntesis y ahora se condiciona. Yo quería preguntarle a Verónica, ¿cuál es la posición de Acción Popular Frente Amplio sobre este asunto? Jaime, buenas noches y a todos los colegas. Mira, yo creo que acá no se trata de jugar al chantaje o de jugar a quién pide más cabezas, ¿no? Quién pone o saca más ministros. Todos queremos diálogo, pero para que sea franco y eficaz, sí creemos que se tienen que dar algunos ajustes. Primero, en términos institucionales, en el sentido de que se requiere empoderar a la presidenta del Consejo de Ministros, que más de una vez ha sido dejada sin piso por el propio presidente de la República o algunos de sus ministros, y darle la potestad para que ella pueda recomponer su gabinete, para que haya un mínimo de coherencia dentro del mismo. Es decir, diálogo sí, pero para empezar dentro del propio gabinete. Porque no puede ser que se haya tenido un régimen laboral juvenil, ¿no es cierto?, promovido por dos sectores, Produce y Ministerio de Economía y Finanzas, que no fue dialogado, consensuado ni siquiera con el Ministerio de Trabajo, por ejemplo. O no es posible que el Ministerio de Energía y Minas haya emitido hace algunos días un decreto supremo que vulnera la autonomía comunal de las comunidades indígenas, al estilo de los decretos legislativos que generaron el Baguazo, sin que el Ministerio de Cultura, el encargado de velar por los derechos de las comunidades indígenas, haya opinado. Verónica, esos pueden ser temas del diálogo, pues eso no pueden ser condicionamientos o condiciones previas, porque entonces yo no podría decir, oiga, señor gobierno, usted gobierne bien, si no, no dialogo con usted. Usted organícese internamente, si no, no dialogo con usted. Entonces nunca va a haber diálogo. Pero entonces mínimamente... ¿No se puede plantear eso en el diálogo? Mínimamente que se define entonces el marco institucional. Número uno, la convocatoria del diálogo no ha sido oficial ni formal. El presidente... no ha sido oficial. No ha sido oficial ni formal. De Ana Jara. Hasta el momento no. Ha habido una conferencia de prensa, algunos tweets, pero tampoco no se puede hacer política pública por tweets, ¿verdad? Tiene que haber una invitación oficial y en todo caso también con una agenda mínima, ¿no es cierto? Porque ya no estamos en condiciones de hablar de grandes reformas institucionales, económicas, etcétera. Pongamos una agenda mínima. Pero también creemos que es importante subrayar lo siguiente: diálogo con las fuerzas políticas, sí, es lo que corresponde en democracia, pero diálogo social también. O sea, no es posible, por ejemplo, que se haya tenido que esperar 5 multitudinarias marchas a nivel nacional de los jóvenes para corregir un error respecto a una norma que era inconsistente técnica y políticamente. Eso es aprovechar el tema para hacer ya otro tipo de convocatoria. Pero Jaime, se trata de la propia democracia que está en juego. Tienes indígenas que están movilizados desde hace 20 días porque hace 3 años no se resuelve una problemática. Es un tema ya de la campaña electoral, no tiene nada que ver con el diálogo que se está planteando ahora para resolver un problema político. No es un tema electoral, Jaime. Hay comunidades indígenas movilizadas, alguien tiene que escucharlas. Bueno, yo creo que es esperar
esperar, además en este pedido de diálogo que se hace, O sea, se plantea, Jaime, pero en ese pedido de diálogo se hace la mención a que la situación crítica que se está viviendo a nivel político obedece a una serie de cosas, entre ellas la agresividad manifestada por los ministros, por determinados ministros, y el involucramiento de determinados ministros en asuntos tan graves como el del Martín Belaúnde del Ocio. Entonces, no es un pedido así... Yo tengo otra pregunta. Sí. ¿Se ha planteado una censura, una moción de censura contra Ana Jara, ¿no es cierto? No, se está corriendo firmas, se está buscando presentar una moción contra Ana Jara de interpelación, sí. O sea, pero no se han reunido todavía las... Todavía no se han reunido las firmas. ¿Y eso tiene alguna viabilidad? ¿Eso puede ocurrir? Eso, digamos, es que no renuncian Urresti y compañía, cosa que me parece un poco difícil. Sí. ¿Puede proceder? ¿Podría esto terminar en una censura? Inclusive podría presentarse hasta una moción de censura, Jaime, ¿no? Pero esos son mecanismos que la Constitución prevé y no hay que tenerles temor tampoco. Claro, pero digamos hay que tratar de avisorar en qué puede terminar esto. ¿Puede terminar en la caída del gabinete vía una censura? ¿Podemos llegar a eso? Yo creo que el diálogo debe ser permanente, no solo cuando el gobierno está con la soga al cuello como ahora. Porque ahora el gobierno llama porque está con los ojos al cuello, pero es un diálogo permanente y sobre todo... Pero ha sido pedido primero por los 12 partidos políticos, entonces no se entiende. Pero sobre todo creo que en el diálogo deben establecerse condiciones y caracteres vinculantes para que no queden las cosas solo en la fotografía, no queden las cosas solo en un saludo. Debe haber condiciones vinculantes de tal manera que terminado el diálogo se ejecutan las cosas. Estamos de acuerdo, pues había los antecedentes y sabemos que el propio presidente de la República no es un hombre muy dialogante, ¿no? Por esa razón, ya lo sabemos. Pero por esa razón que si vamos a un diálogo no hay condicionante, pero dentro del diálogo debe establecerse condiciones. Más consistencia. ¿No? Tiene que haber una agenda mínima, porque si no vamos a repetir lo que ocurrió con el diálogo con el Premier Jiménez, al cual acudimos todas las fuerzas políticas con una propuesta programática de prioridades y que no ha devenido en absolutamente nada. Lo propio cuando la Presidenta del Consejo de Ministros visitó a todas las bancadas para el voto de confianza, se discutió de una agenda mínima sobre la cual tampoco se ha profundizado en absoluto. Entonces, no se trata de reunirnos para la foto o para tomar un té, sino definir una agenda mínima previa. ¿Usted cree que esto puede derivar en una censura al gabinete en su conjunto? Es decir, si es que no hay avance en este tema del diálogo, ¿esto puede terminar en una censura? Jaime, eso no me preocupa por el momento, por una sencilla razón. La censura tiene que verse en el Pleno del Congreso y el Congreso no empieza sesiones hasta el 1 de marzo. Pero que van las cosas el 1 de marzo está mañana. Yo estimo, faltan 28 días o 27 días, tiempo más que suficiente si se tiene buena voluntad para sentarse a conversar. Pero sí coincido con los colegas que nos acompañan en esta mesa en que debe de haber un diálogo sobre temas puntuales, porque imagínate que por un lado el gobierno y por otro lado cada una de las 10 u 11 colectividades, cada uno va con su agenda. Ese es un diálogo de sordos. De acuerdo. Por ejemplo, más seriedad. Se necesita más seriedad en el planteamiento. Por eso te decía, hay que aterrizar la parte conceptual expuesta en ese acuerdo preliminar a temas concretos. Y de lo que venimos escuchando a diferentes actores políticos y parlamentarios, vemos que una de las preocupaciones fundamentales es la falta de confianza que se está generando para el inversionista, la parálisis de muchos proyectos, el hecho de que se están produciendo ya despidos en algunos centros de trabajo porque hay proyectos que no los van a continuar, y la inseguridad que sigue campeando en las calles. Sí, pues esos son los temas que plantea también Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, sin embargo, si no salen Urresti y compañía, nada. Yo creo que es esperar una señal de buena voluntad, porque tampoco el gobierno nos puede llevar de narices a todos. Es decir, hay tantos problemas grandes. ¿Que el gobierno va a despedir a 3 ministros? Bueno, debería hacerlo, si tiene preocupación por la situación que en la que estamos. Pero en todo caso eso debería hacerlo el Congreso, el gobierno no lo va a hacer. No. Debería, como una señal, primero que la señora ministra o premier Jara, ella es la que ha sido torpedeada desde su propio gobierno, comenzando por el presidente Humala y siguiendo por el propio ministro y por los demás ministros. Pero ahora ya están obedientes por el momento. Está bien, pero de todas maneras ha sido cuestionada su propio liderazgo y es conveniente que ella
demuestre que ella tiene la capacidad de recomponer un gabinete. Yo no estoy apostando en lo personal, por favor, en que caiga el gabinete Jara total, porque eso ya es una crisis muy grande, ¿no? Pero que se reperfile ese gabinete, por supuesto. Bien, yo creo que ya nos ha ganado el tiempo, pero de todos modos un poco apurado. He tenido que interrumpirlos un poco, disculpen si es que he sido un poco violento, pero el problema es que el tiempo nos gana. Es un tema importante, ¿no? Porque tampoco podemos, por lo menos ya se han calmado los insultos por el momento. Pero con eso se aplaca un poco. Lo importante es pensar siempre que el país es más importante que el propio gobierno, porque da la impresión acá de que estamos discutiendo por salvar el gobierno, y no es el tema del gobierno. Y salvar las condiciones que tiene el país. Por eso, Jaime, perdóname, las comunidades indígenas que están movilizadas después de 3 años de diálogo infructuoso con este gobierno no es un tema electoral. Ese tema también tiene que ser atendido. No podemos esperar a que se tomen más pozos petroleros en lo que está ocurriendo en Loreto en este momento. Esa es la mejor muestra de la falta de capacidad de diálogo de este gobierno. 3 años dialogando, entre comillas, con estas comunidades y hasta ahora no se resuelven problemas tan legítimos como titulación, descontaminación, compensación por el uso de tierras. Eso también se tiene que atender con urgencia, Jaime. Bueno, yo les agradezco muchísimo su participación en la hora N. En fin, vamos a tratar de seguir tocando este tema hasta encontrar alguna manera de no sé, de que la clase política sea capaz de resolver, digamos, los problemas de diálogo, ¿no? O los problemas de concertación de alguna manera. En todos estos años el diálogo a cargo del gobierno estaba a manos de un prominente dirigente de izquierda, el señor encargado de que fue presidente regional de Junín, ¿no? O sea, la izquierda claro, así que cuidado, ¿no? Pero que este diálogo, por ejemplo, fuera importante que vaya el propio presidente de la República y compromisos exactos, ¿no? Bueno, que vaya el propio presidente de la República. Eso sí que eso es más difícil. Bueno, yo les agradezco muchísimo su participación y nos están cortando el programa. Hasta mañana, nos vemos. Buenas noches. Bueno.